de Génesis. Pero luego vemos en el capítulo 35, a partir del versículo 9, que Dios está dando cumplimiento a aquella promesa. Y en el versículo 9 se dice que Dios lo bendijo. Bendijo Dios a Jacob. Y luego en el versículo 10 dice que le cambió el nombre y le dice: a partir de ahora no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. O sea, fue el momento en que oficialmente se le cambió el nombre a Israel. De Jacob pasó a ser Israel, que vuelvo a repetir, se traduce como el que lucha con Dios o Dios lucha, y en arameo Él prevalecerá. Ahora, nosotros vemos que este Jacob, que ahora pasa a llamarse Israel, tuvo 12 hijos. Nosotros podemos, si quieren ir, a algunos no les interesa para nada la genealogía, aunque las genealogías son importantes, pero se habla acerca de la genealogía de estas tribus. En Génesis 35, a partir del versículo 22, y en Primera de Crónicas 2, versículos 1 y 2. Génesis 35, 22 y sucesivos se hace más detallado, se especifica más detalladamente de dónde salieron cada uno de esos 12 hijos que tuvo Jacob o Israel, como pasó a llamarse posteriormente. Pero en Primera de Crónicas solamente se les enumera, o sea, se les menciona, se les menciona a los 12 hijos por su nombre. Sus hijos fueron 12. De Lea, Israel tuvo 6 hijos. Y de Raquel tuvo solamente 2. Tal vez algunos no recuerdan, pero Raquel era la amada de Jacob, antes de que se le cambiara el nombre. Y él pidió a esta mujer en matrimonio, pero ya sabemos cómo Labán, el suegro tramposo, lo engañó. Y primero lo hizo trabajar unos cuantos años antes de darle a Raquel. Luego, cuando le tocaba cumplir su palabra, lo engañó y en lugar de Raquel le entregó a Lea. Pero él tuvo que trabajar otros tantos años más para entonces poderse casar con Raquel. Entonces, podemos imaginar que siendo esta la amada, el amor que le tenía, que tuvo que estar trabajando tantos años, unos 7 unos 7 años primero, luego 7 años más, para poder llegar a tenerla, y resultó que Raquel era estéril. Por tal motivo, Raquel dice: bueno, yo no podré darte hijos, Lea si te da hijos, yo no. Raquel estaba muy triste y le dice: bueno, llégate a mi criada, y los hijos que tengan mi criada, entonces serán mis hijos. Aunque Dios tenía planes con Raquel. Y a esta Raquel Dios le permitió tener 2 hijos. ¿Podrían ustedes imaginarse qué contentura la de Jacob o Israel cuando pudo tener esos 2 hijos? Uno fue José y otro fue Benjamín.
Por eso vemos en la escritura que José era el preferido de Jacob. Aparte de que José era un hombre muy especial. Cuando nosotros leemos su vida, vemos que José era un hombre muy especial. Tanto que Dios tenía planes con José y se los reveló en forma de sueños. Y cuando José los contó, sus hermanos se llenaron de envidia. Y la envidia y el celo fue tan fuerte que los llevó a ellos a cometer la mezquindad de venderlo. Primero le querían matar, pero fue Judá, uno de ellos, quien convenció para que no mataran a José. Así que vemos que Jacob o Israel tuvo 6 hijos con Lea y 2 con Raquel. Ellas eran hermanas. Tuvo 2 hijos con Raquel. De esos 2 hijos, José y Benjamín. José era muy especial en el corazón de Jacob. Pero vemos que de Bilha, que era la criada de Raquel, tuvo Jacob 2 hijos. Uno fue Dan y el otro Neftalí. Pero de Zilpa, la sierva de Lea, tuvo 2 hijos más, Gad y Aser. Esos son los 12 hijos. Con Lea tuvo a Rubén, que era el primogénito. Y una cosa importante aquí de Rubén, de este primogénito Rubén, es que durmió con Bilha, que era la concubina de su padre. Así que con Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá y a Isaacar y Zabulón. Pero me detengo en Judá porque aunque lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a decir ahora, que Judá es de donde vienen los judíos. Los judíos son los descendientes de uno de estos hijos de Jacob. Así que vuelvo a repetir para los que les cueste trabajo esto. Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12, hay uno que se llama Judá, que lo tuvo con Lea, no con Raquel. Y de Judá es que vienen los judíos. A ver, es como, por ejemplo, los que son descendientes de Benjamín, ¿cómo se llaman? Benjamitas. Los que son descendientes de Judá, entonces se llaman judíos. Los que son descendientes de Rubén, rubenitas. Pero todos ellos son descendientes, hijos de Israel. Por eso todos ellos son Israel. Pero no todos ellos son Judá. Porque Judá es solamente una de las tribus. Judá es también Israel, porque el padre es Israel. Y todas las demás tribus son Israel. Por lo tanto, cuando uno dice en la Biblia, Israel como nación, está hablando de quiénes, de esas 12 tribus. Pueden repasar todo lo referente a los nombres, lo pueden ir más detenidamente, pero eso no es mi propósito, ir viendo la vida de cada uno de ellos. Pero sí que graben esto, que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel, por lo tanto, todos sus hijos eran Israel.
Todos sus hijos eran sus descendientes. Por lo tanto, todos eran Israel. Pero todos tuvieron además su propia descendencia. Y cada uno de estos hijos, que eran 12, son los que constituyen las 12 tribus de Israel. Y cada uno de ellos tuvieron descendientes que entran dentro de lo que se conoce como Israel. Bueno, espero que eso quede claro. Nosotros conocemos la historia que José provocó celos, provocó envidia en sus hermanos y los hermanos lo vendieron. Fue Judá quien los persuadió y les dijo, no lo debemos matar, es nuestro hermano, pero sí vamos a venderlo. Y lo vendieron a unos mercaderes medianitas que pasaban por allí y lo vendieron, y de esta manera es que José es llevado a Egipto. Y allí en Egipto se hizo gobernador, y al cabo de los años hubo hambre en Israel. Y entonces es cuando los hijos de Jacob o de Israel deciden ir a Egipto a por comida, porque acá había mucha hambruna, y allá se encuentran ellos con José, que era gobernador en Egipto, que tenía potestad, que tenía autoridad. Y es de esta manera como estas familias se reencuentran, hubo perdón, hubo gran llanto, y es así como traen también al padre de familia a Israel, a Jacob, a Israel, lo traen a Egipto. Ahora vemos que está Israel casi al final de sus días, está ciego y casi no veía, pero enfermó y se le fue dado aviso a José que su padre estaba enfermo. Entonces él rápidamente, porque en Israel era muy importante la bendición, José se presenta con sus 2 hijos delante de su padre Israel para que los bendijera. Él tenía 2 hijos, el primogénito era Manasés y el otro era Efraín. Tanto Manasés como Efraín fueron adoptados por Israel, por el abuelo de ellos, de estos 2 niños. Tanto Manasés como Efraín fueron adoptados por Israel, por Jacob, como si fueran hijos suyos. Él se los pidió a José como hijos suyos. Entonces se presenta José con sus 2 hijos delante de su padre Israel, que venía siendo el abuelo de los muchachos, para que los bendijera. Y ya les digo, la bendición que se daba era muy importante. Para ellos era muy importante tener la bendición del padre de familia y tener la bendición del patriarca, en este caso. Era muy importante. Y a su vez, el que daba la bendición no decía cualquier cosa.
Miren, hoy en día a veces cuando vamos a bendecir decimos cualquier cosa, pero la bendición que ellos daban no era algo inventado por ellos, no era algo que subía a su propio corazón, era algo enteramente guiado por Dios. Por tal motivo, se presenta José con sus 2 hijos y como era la costumbre, siempre se tomaba al primogénito y se ponía a la derecha de la persona que iba a bendecir. ¿Para qué? Para que la persona que estaba bendiciendo impusiera su diestra sobre la cabeza del primogénito, para que él le bendijera. Como José conocía esto, puso a su primogénito. ¿Quién era su primogénito? Manasés. Como él queda de frente a su padre, aquí en lugar de poner a Manasés, óigame, cuando la Biblia le da todos los detalles, es por algo. José